Bienvenidos hermanos. Nos encontramos una vez más para compartir y comentar la saga de libros espíritas psicografiada por Vera Lucia, dictada por el espíritu Patricia. En esta oportunidad estaremos revisando y analizando el tercer libro de esta saga, el penúltimo en realidad. Se llama La casa del escritor. Solo damos lo que tenemos, solo enseñamos lo que sabemos, solo podemos incentivar a otros a hacer si hacemos. Empecemos. Mi nombre es Lorena Casabomán y estoy gustosa de poder compartir con ustedes esta información. Como siempre, antes de iniciar con este ejemplar, recordemos un poco sobre la autora. Este ejemplar fue psicografiado y escrito por la medium Vera Lucia. Ella conoció el espiritismo en el año 1975, comenzando desde ese momento su trabajo de psicografía, y luego de 9 años de entrenamiento mediúnico pudo sacar su primer ejemplar, que fue escrito con Antonio Carlos, su mentor. El primer contacto que tuvo con él se dio en un centro espírita, y a partir de ese momento ha escrito varias novelas mediúnicas desde los años 90, dentro de las cuales Violetas en la Ventana, que es el primer ejemplar de esta saga, y las secuelas, en este caso, La Casa del Escritor, son unas de las más reconocidas. Asimismo, recordemos quién es Patricia, que es el espíritu que inspiró esta saga de ejemplares. Ella fue la sobrina de Vera Lucia, una joven de 19 años que desencarnó de una manera bastante rápida. Su familia era espírita y trabajaba en un centro espírita también. Ella, por ende, tenía ya conocimientos de todo el tema espiritual y espiritista. Patricia y su tía tuvieron siempre mucha afinidad, lo que permitió que este ejemplar, así como las secuelas y las precuelas, pudieran ser completadas. Luego de gran estudio, es su espíritu quien inspira esta novela y nos cuenta los aprendizajes y vivencias en este nuevo hogar. Ahora sí, vamos de lleno a hablar sobre este ejemplar, La casa del escritor. Es la continuación de Viviendo en el mundo de los espíritus, que fue el segundo ejemplar dentro de la saga. Es un relato simple y encantador, muy propio de la joven Patricia. En este relato se va a hablar básicamente de la colonia que se dedica a instruir por medio de la literatura, aquella que educa, que enseña con sabiduría, que vendría a ser la literatura espírita. La casa del escritor es una colonia móvil. Nosotros ya hemos visto en relatos anteriores, específicamente en el libro anterior, que es una colonia móvil que básicamente no se encuentra posicionada en una parte de la Tierra, simplemente que pues va cambiando de ubicación. La joven autora nos devela mucho sobre el plano espiritual superior, al igual que ha hecho en los ejemplares anteriores. Y también en este ejemplar va a añadir un poco sobre su propia vida, su propio pasado, la historia romántica que se genera, los dolores que también recuerda haber vivenciado y lo que otros espíritus afines, compañeros, le comparten a través de estos años de aprendizaje. Vayamos recordando un poco. Este ejemplar es el tercero y hemos pasado un primer y un segundo libro en donde sabemos que Patricia desencarnó a los 19 años de forma bastante tranquila. Su espíritu nos describe ese proceso de desencarne por el que atravesó y el reconocimiento del mundo espiritual y la importancia también de poder haber tenido en vida, es decir, durante su tiempo de encarnada, un poco de estudio para que el proceso de desencarne por el cual atravesó haya sido más llevadero. Con el paso de tiempo y gracias a cursos recibidos, fue instruyéndose sobre este nuevo mundo espiritual, sobre el lugar en el que se encuentra, los lugares, los quehaceres y demás conocimientos que le ayudaron a continuar con su proceso de evolución espiritual consciente. Cada vez ella está más equilibrada, más consciente, más dueña de sus pensamientos y asimismo también más aperturada a dar amor y recibir amor, pero aquel tal vez del que no reconocemos ahora que estamos encarnados, más aquel amor puro que está mucho más allá de los placeres y las cosas terrenales. Es así que en este ejemplar, nuestra querida amiga Patricia
inspira este libro con el inicio de su nueva etapa en el estudio en la colonia Casa del Escritor, que sería su hogar por 2 años más, en donde va a encontrar tantas respuestas, pasiones y emociones nuevas, y asimismo encontraría el rumbo de su nueva vida espiritual, desarrollando, como mencioné ya, la comprensión del verdadero amor de Dios y la maravilla de la existencia propia. En este caso, La Casa del Escritor, este libro es muy parecido en el desarrollo del libro en sí que el segundo libro, porque pues no trata, a diferencia del primero, que es Violetas en la Ventana, no tiene una secuencia temporal de inicio, desarrollo y fin. En este caso, si bien el tiempo va transcurriendo, los relatos que se van realizando no están, digamos, paralelos a un tiempo, son un poco temporales y más se especifican en la situación y en el relato en sí. Entonces, en este caso, también he elegido algunos capítulos que considero importantes a tomar en cuenta, más hago el resaltado de que los 16 capítulos, incluyendo el prefacio que se encuentran en este libro, pues todos son muy importantes, todos tienen muchísima información, muchísimas cosas que podemos tomar como aprendizaje, así es que definitivamente desde ya se los recomiendo, como siempre y como los 2 libros anteriores, pero comencemos con el primer capítulo que sería La colonia de estudio. Coincidentemente, este capítulo también viene a ser el primer capítulo del libro. Patricia, en este desarrollo, nos describe la alegría inmensa que sintió al iniciar una nueva etapa, ¿no? Terminó el libro anterior culminando un curso, en este caso estaría entrando a un siguiente curso que ayudaría a que su hambre de mayor conocimiento y su evolución espiritual pues sigan creciendo, siga avanzando. Es así que llega a la colonia de estudio, la Casa del Saber. Es la primera colonia de estudio en sí a la que ella llega para poder seguir aprendiendo, una vez ya reconociendo o haber reconocido el mundo espiritual y los diferentes lugares que se encuentran en este mundo. En esta Casa del Saber pasó 2 años. En todos los ambientes de este lugar hay equilibrio, hay mucha armonía, mucha paz, tiene diversos ambientes y la descripción que ella da, además de la belleza que encuentra en el paisaje y en los lugares, es que siempre se encuentra iluminado por el sol. En este caso, esta colonia no se rige, al ser móvil, no se rige por el tiempo de la Tierra en sí. No hay noche, no hay día, siempre está constantemente iluminado por los rayos del sol. Se menciona en el libro: como en un encender de luces, comprendí que la alegría siempre no puede estar unida a personas o cosas. No puede depender de estímulos para que ocurran. Es vivir la vida por la vida y no ganar ninguna cosa al alcanzar un fin. Con esta frase podemos ver cómo el desarrollo espiritual de Patricia se va asentando cada vez más. Mencionan sobre esta colonia de estudio que no tiene sistemas de defensa. Todos los que en ella habitan vibran en la misma intensidad que la sustenta y solo consigue verla quien vibra igual. La colonia está suspendida en el aire, como encima de una gran nube. Para los encarnados este lugar no existe. Es decir, ante nuestros ojos, o bueno, de la mayoría de encarnados, no sabemos exactamente dónde está. Patricia, aquí tendrás siempre esa sensación de conocer a todos. Es una unión por vibración. Estoy contento, pues veo que estás vibrando en armonía con todos aquí. Esta frase se la dijo Antonio Carlos, quien ha sido el mentor a lo largo de este libro y a lo largo de su aprendizaje sobre el tema de literatura y el escribir y ayudar a mediums a psicografiar. Ya nos hablaba sobre desencarnaciones, o lo que era o lo que fue cuando se estaba encarnado. El tema preferido era sobre estudios. Como podemos ver, en esta casa, el conocimiento y las conversaciones también van progresando de acuerdo a la vibración y a lo que cada espíritu está pues aprendiendo. Ya no hay tanta pregunta o ya no hay tanto desconocimiento sobre el mundo espiritual, sino más unas ganas de querer saber más para poder ayudar más. Ella menciona: maduré mucho, era una nueva Patricia, equilibrada pero feliz. Aún nada
di a mi sed de saber, de conocer. Pasé a hablar correctamente el esperanto y a comunicarme por el pensamiento. El esperanto, digamos que es una lengua, creo que sí lo mencioné en el ejemplar anterior, más sin embargo, igual lo comento, es una lengua que es, digamos que la lengua universal. Claro, en la Tierra no tenemos un idioma universal, más en el mundo espiritual sí, ese es el esperanto. Lo utilizan los espíritus que pues van de una colonia a otra, que atraviesan diferentes polos de la Tierra, y pues las personas que se encuentran con mayor conocimiento, literatos, y también se comunican por el pensamiento. Llega un momento en donde la necesidad de hablar, pues, se va dejando de lado y esa comunicación a través del pensamiento y las vibraciones se vuelven el común, el pan del día a día. Continuamos con el capítulo Recordando el pasado. Es en este capítulo en donde se relata la vida pasada de Patricia. A ver, les comento un poco. Patricia ya sabía que entre ella y Federico había habido alguna conexión o eran amigos de otras encarnaciones. No sé si lo recuerdan, pero Federico ha sido uno de los personajes que se encuentran desde el primer libro. Él fue uno de los espíritus afines que la acompañó, que la recibió, con quien también trabajó y quien la ha visitado siempre. Ella reconocía que son espíritus afines y que es siempre agradable tener su compañía. Eh, a lo largo de todos estos años de estudio que ella va teniendo y que va viviendo en el mundo espiritual, poco a poco le empezaron a llegar como flashes, como pequeños flashbacks de lo que ha podido pasar en existencias anteriores, que ella luego sabía que iba a como que completar un rompecabezas, más aún aparecían como recuerdos un poco borrosos. Es en una de las conversaciones con Federico que ella se acerca y le dice, mira, estoy teniendo estos recuerdos, yo sé que hemos sido amigos en otras encarnaciones, más exactamente no me acuerdo. Y Federico muy sabiamente le comenta que efectivamente sí había sido así y que si los recuerdos estaban apareciendo en su memoria, o sea, los recuerdos del pasado, era porque tal vez él ya tenía que contar y ella también merecía saber el pasado, ¿no? Como ya sabemos y como lo comentamos en el ejemplar anterior, el pasado no siempre es bueno para el espíritu, no todos los espíritus tienen el merecimiento de saber sobre su pasado, más si aquel conocimiento te va a ayudar a poder comprender y a poder avanzar y evolucionar, pues es permitido recordarlo. En este caso, en este capítulo, he querido mencionarlo, más me voy a reservar el contarles, porque si no, pues siento que les voy a hacer un spoiler de esta historia de amor, de esta historia romántica, en una de las pequeñas que envuelve esta novela, este ejemplar, y que me parece muy importante que ustedes vean, porque es la historia de nuestro personaje principal, del espíritu que inspiró toda esta saga, que es Patricia, ¿no? Entonces, yo me voy a reservar el comentarles, van a tener que leer este ejemplar, van a tener que abrir y leer el capítulo para poder comprender un poco sobre lo que pasó en existencias anteriores, en otras encarnaciones, entre Patricia, Federico. Lo que sí, para no dejarlos simplemente con la expectativa, les pongo algunos personajes que han sido partícipes e importantes en esa existencia y con unas frases que podrían un poco representar su participación en esta historia, digamos. Federico, cuando Patricia le comentó que ella tenía flashes, o recuerdos pocos, Federico le dijo, de hecho, Patricia, forma parte de tu pasado, voy a completar tu rompecabezas. Y es así como él inicia el relato y Patricia, a medida de que va escuchando lo que Federico le va relatando, ella va hilando un recuerdo con otro y de manera inmediata, como cuando a veces nosotros leemos lecturas espíritas, libros espíritas o tenemos un conocimiento que ya está impregnado en nuestro perispíritu, pues cuando lo escuchamos como que nos hace mucho sentido. Lo mismo pasó con Patricia y empezó a hilar y empezó a recordar todo lo que Federico le estaba comentando. Una frase que podría rescatar de esa existencia de Federico sería, si queremos ser felices, necesitamos hacer algún sacrificio. Aparece el personaje de Rosalia, que menciona, el remordimiento es como un fuego que quema sin descanso. También tenemos a Hortensia, que dice, sufrí mucho con todo y por todos. Y a Nicasio,
que dice, no, no siento odio, prefiero cultivar el amor, es mucho mejor. Como les digo, esta historia se las dejo como tarea para que la lean cuando lean este ejemplar. Al finalizar el relato, Patricia llega a esta conclusión. El pasado está con nosotros y no podemos cambiarlo ni siquiera un poco, pero podemos sí coger lecciones para el futuro y entender el presente. Los recuerdos hicieron que yo estuviese más agradecida y entendiese a los que sufren. Ok, y ahora continuamos con el capítulo La casa del escritor. Como ya hemos visto, durante los 2 primeros años que se relatan en este libro, Patricia se encontraba en el curso de la Colonia del Saber. Una vez finalizado este curso, Patricia es motivada y ayudada por Antonio Carlos, quien le menciona la idea de poder participar en este curso. Patricia se encuentra un poco sorprendida, mas está dispuesta a seguir aprendiendo y sabe que con el conocimiento aprendido uno puede realizar un buen trabajo si es que le pone muchísimo empeño. Entonces decide aplicar y es aceptada para poder iniciar este curso en la casa del escritor, en donde ella podría adquirir nuevos conocimientos sobre la literatura, sobre editar y escribir textos para los mediums e incentivar la buena lectura. En esta casa ella estudió durante 2 años más. Esta colonia, la casa del escritor, cuida con mucho amor de la literatura espírita y tiene mucha precaución en lo que el desencarnado va a dictar o va a inspirar en el encarnado medium. La colonia no tiene un sistema de defensa en sí, es de belleza única y simple comparado con otras colonias que podrían ser un poquito más vistosas que esta. Eso no le quita o no le resta belleza, ¿no? Era también el hogar de Antonio Carlos, quien se encuentra muy entusiasmado a lo largo de todo este aprendizaje en la casa del escritor, por ver el crecimiento, el desarrollo y el esfuerzo que Patricia le pone a poder seguir conociendo y se emociona por ver la evolución que ella tiene a lo largo de los años. Es Antonio Carlos quien le menciona: aprenderás mucho con este trabajo. Con tu narración, brindarás a los encarnados que gustan de la lectura edificante, contando lo que es la vivencia en el mundo de los espíritus. Darás con tu ejemplo ánimo a los buenos espíritus. Te dedicarás al estudio de cómo escribir, qué escribir y para quiénes escribes. Patricia, al momento de llegar, siempre está con muchas preguntas y una de ellas era cómo esta colonia va a defenderse si es que no tiene un sistema en sí de defensa. Y le comentan, cuando se siente la aproximación de hermanos ignorantes que vienen con intención de atacar y perturbar, algunos habitantes salen al patio y envían ondas mentales que neutralizan tanto los ataques como sus armas. Esta colonia también es una colonia móvil. Ella también tenía en un momento la duda de cómo voy a encontrarla cuando regrese y cuando vaya a la colonia, a su colonia de hogar donde están sus familiares, o cuando vaya a visitar al centro espírita. Y pues Antonio Carlos le menciona lo mismo que le mencionó al inicio, ¿no? Que esta colonia, si ella vibra en la sintonía de la colonia, ella va a poder verla, ¿no? Y así se describen bastantes cosas dentro de esta colonia de casa del escritor. Ahora sí, continuamos con el capítulo Aprendiendo Siempre. Patricia empezó a descubrir un nuevo mundo y el nuevo modo de aprender de cada historia que ella va escuchando o que va siendo compartida con ella. Con cada narrativa, ella iba entendiendo la ley de causa y efectos y demás leyes que rigen el mundo espiritual. Y junto a ello, el amor por la reparación de los errores, de los daños cometidos y el querer saber más. Este libro está lleno de relatos, de historias de vidas pasadas, de encarnaciones, de desencarnaciones de los amigos que Patricia se va encontrando en el camino. Estas narraciones nos ayudan a nosotros como lectores también a tener comprensión, a tener compasión, tanto para con la vida o con las existencias de sus espíritus que compartan sus historias, así como las nuestras, así como la nuestra propia en la que nos estamos encontrando ahora en el presente.
entendimiento para lo que podamos estar viviendo, para lo que puedan vivir nuestros compañeros e incluso para cuando estemos en un trabajo, en un centro espírita trabajando, poder tener un poco más de desenvolvimiento al momento de adoctrinar a algún espíritu que pueda llegar. Esto nos lleva a un análisis y una reflexión interna bastante importante. Esta es una de las cosas que yo rescato mucho de toda esta saga, de los 3 ejemplares que vamos hasta ahora analizando en estas charlas. Están muy llenos de información bastante reflexiva y escrito en un lenguaje bastante simple. ¿No? Podríamos leerlos en cualquier momento y nos ayudan a nuestra evolución espiritual, porque claramente aún estando encarnados, el conocimiento se mantiene con nosotros. Patricia nos cuenta, comencé a prestar más atención en las personas y estaba siempre pensando, ¿qué pasó para que esta persona sea así? ¿Qué hecho habrá ocurrido para tener esta consecuencia? ¿Será que estará reparando errores? Comencé a estar como mi amigo Antonio Carlos, un coleccionador de historias. Patricia nos comenta esta frase, más no es una curiosidad de morbo, sino es una curiosidad para poder comprender un poco más, para también entender lo que ella vivió y poder saber qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Es una curiosidad de conocimiento, ¿no? De hambre de más conocimiento y de poder, pues, saber y tener conciencia sobre lo que hacemos, lo que tenemos y lo que damos. Es Antonio Carlos quien le comenta, casi siempre trabajamos en el área donde nos equivocamos, pero este hecho no es una regla general. Es la primera vez que tú trabajas con la literatura y no estás reparando. Muchos trabajos son tareas, oportunidades de aprender y crecer espiritualmente. Es exactamente esto lo que nos pasa, ¿no? Puede suceder, no lo sabemos a ciencia cierta, no sabemos exactamente por qué estamos viviendo o por qué tenemos cada situación en nuestras vidas, no sabemos si es una ley de causa y efecto, no sabemos si es que simplemente ha pasado porque lo hemos elegido, así lo hemos programado, mas sin embargo la oportunidad está, siempre para poder tratar de sacarlo mejor y seguir aprendiendo y avanzando. Actualmente, al recordar mi pasado, no tengo nada que reparar. Si reencarnase sería para progresar, pero hago ese progreso aquí mismo. Aprendo mucho enseñando. Preparar espíritus que tienen necesidad de encarnar es mi objetivo. Esta frase fue dicha por Aureliano. Aureliano es uno de los profesores que tuvo Patricia en estos 2 años de curso en la casa del escritor. En un momento se tienen conversaciones entre las amistades, entre los alumnos, entre diversos profesores, y en un momento le preguntan a Aureliano, ¿no? Sobre su existencia anterior, sobre cómo es que él había llegado a la casa del escritor. Él comenta que ya va 300 años, si mal no recuerdo, en el mundo espiritual, es decir, desencarnado. Y le preguntan sobre si hay necesidad de reencarnar, más él le explica claramente, ¿no? Él no tiene nada que repasar sobre, que reparar sobre su existencia anterior, o bueno, las existencias anteriores, tiene una conciencia tranquila, por lo que el reencarnar para él no sería un reparar, sino sería un progresar. Más esto él puede elegir hacerlo en el mismo mundo espiritual, en ese plano en donde siente que tal vez su estudio, su trabajo y su conocimiento pueda servir mejor para aquellos espíritus que tienen la necesidad de encarnar, sí, con ese objetivo de reparar, ¿no? Que eventualmente va a hacerlo, probablemente sí, puede que no, pero tenemos una perspectiva distinta, no una perspectiva en donde esta persona ya tiene un conocimiento, una conciencia ya establecidas, bastante equilibradas y superiores, y vamos viendo que la caridad se encuentra desde la persona que recién ha llegado al mundo espiritual y quiere ayudar al hermano que ve sufriendo, como desde los más avanzados que tienen muchísimos años y muchísimo conocimiento. La caridad es exactamente igual para todos. Continuamos con el capítulo Trabajando con el equipo. En este capítulo, Patricia nos comenta que ha presenciado y asistido tanto a celebraciones como a procesos de reencarnación y también ha atendido desencarnaciones, reconociendo los diferentes espíritus que atravesaban tanto las reencarnaciones como desencarnaciones, sentimientos de temor, de esperanza, de sueños, de fortaleza. Vio como todo el equipo de la colonia, Casa del Escritor, trabaja tanto para este proceso
como cuidando a sus afiliados a lo largo de la encarnación. Los afiliados de la casa vendrían a ser espíritus que trabajan para la casa, que son afines a la casa, y el equipo específicamente de esta colonia se dedica a cuidarlos a través de su proceso. Por ejemplo, en el caso de reencarnaciones, tienen un equipo dedicado a cuidarlos cuando son niños y redoblan ese cuidado cuando los espíritus pasan al proceso de ser adultos. También se menciona que en un momento puede haber algunos casos de desafiliados durante el proceso de reencarnación. Como sabemos, libre albedrío se encuentra en todo momento encarnados y desencarnados. Entonces, puede que algunos encarnados a lo largo de su vida y cuando se vuelven adultos, a pesar de recibir asistencia, claramente que ellos no saben o no son conscientes necesariamente de esa asistencia, la rechazan por el libre albedrío y bueno, se desafilian, más igual al momento de desencarnar podrían pues siempre retornar, regresar, hacerse más conscientes, ¿no? Eh, Se menciona durante este capítulo. Mis futuros padres son afiliados de la casa, comenta un espíritu que justo va a reencarnar. Dueños de una pequeña editora espírita, luchando por mantenerla y ampliarla. Tendré una hermana y un hermano, ambos buenos y amigos. Voy a reencarnar con esperanza. Un amigo le dice, conseguirás vencer, amigo, conseguirás hacer lo que planeas. Porque este es uno de los, digamos, no quiero mencionar temores, pero es uno de los retos que podrían encontrar los espíritus al momento de reencarnar. Cuando reencarnamos tenemos el velo del olvido y sin embargo nuestro aprendizaje está pues impregnado en nuestro perispíritu, no es como si lo recordásemos desde un inicio. Entonces, a veces podemos ir desviándonos, ¿no? Es por ello la gran importancia de prepararnos para esta reencarnación. Es aquí, en esta frase, que se menciona eso. Vemos millares de reencarnaciones ocurriendo todos los días y una pequeña fracción solamente recibe preparación. Acuérdate que el libre albedrío es respetado. Se concuerda en este libro de que la preparación, si todo el mundo o todos los espíritus aceptasen recibir la preparación para poder reencarnar, pues el proceso de reencarnación, el proceso de evolución al momento del espíritu estar encarnado sería mucho más factible. La Tierra pues estaría en otro nivel. Justo para terminar este capítulo, Patricia, que en sus ratos libres iba al centro espírita que su familia frecuenta, ya que ahí pues consigue muchísimo aprendizaje para el desencarnado. En una de esas visitas, ella habla con Arthur, que es un amigo que pues ayuda a este centro espírita a tener los trabajos. Y le pregunta, como ya era casi una periodista, le pregunta cómo fue su historia de desencarnar o su última existencia o hace cuánto se encuentra en el plano espiritual. A lo que Arthur le cuenta esta bella historia. Él menciona que cuando estaba encarnado, pues no era una buena persona. Él se encontraba solamente interesado en los placeres mundanos, en cosas así, y cuando desencarnó era aún peor. Entonces dice, cuando estaba desencarnado, formamos una legión para obsesar a una persona. Todo iba bien cuando nos vimos en una redada. Me sentí preso, sin poder moverme. Una fuerza mayor, muy grande, nos prendía, nos hacía estremecer y al mismo tiempo nos maravillaba. Venía de un encarnado. Este hombre dijo al obsesado, tu fe te salvó. Y miré al encarnado, vi una imagen humana de rara belleza y tranquilidad. Es él, Jesús el Nazareno, que curó a este hombre. Jesús me miró con profundo amor, no me condenó, me amó. Su mirada tierna y bondadosa, mirándome, es un hecho inolvidable. Él le comenta a Patricia este hecho con mucho amor y es este hecho, es este encuentro que tiene personalmente Arthur con Jesús nuestro Maestro, pues que le permite a él a lo largo de los más de 2000 años que han transcurrido y las miles de existencias o encarnaciones que él ha tenido, al momento de su desarrollo y evolución espiritual, pues esta escena es la que lo marca. Cuando él estaba encarnado, comenta que no recordaba por qué
se sentía tan maravillado al ver imágenes sobre Jesús o conocer un poco su historia. No encontraba el por qué tenía tanta maravilla. Cuando desencarnaba, venía a su mente el recuerdo de aquel encuentro, el amor que él sintió, el amor que él quiere también dar a los demás, porque si él lo siente y se sintió maravillado, quisiera que los demás también pudiesen sentir aquel amor que él experimentó. Y al momento de estar desencarnado, es esta experiencia lo que siempre lo ha hecho avanzar, avanzar y continuar y no desistir en su proceso evolutivo. Esta historia a mí me parece muy, muy bonita. Y así vamos ya llegando a los capítulos finales. Uno de estos es Mi Padre. Patricia, a lo largo de su aprendizaje y su paso por los nuevos cursos que tenía cada vez más consultas, tenía cada vez más momentos de reflexión interna, de análisis. Una de ellas siendo el porqué de la necesidad de preparación para la reencarnación si el encarnado no se iba a acordar de lo aprendido. Poco a poco va comprendiendo que la memoria queda mucho más de lo que uno imagina y que el recuerdo viene como aprendizaje rápido. Su padre, bueno, su padre en esta última existencia es José Carlos Braghini. Él no era medium. Sin embargo, la comunicación que tenía Patricia a lo largo de toda esta saga que nos ha comentado con su padre se daba igual, se podía realizar porque es nuestra sensibilidad la que puede ser perfeccionada. Es decir, la comunicación entre un espíritu y un desencarnado y un encarnado no es necesariamente a través de que el encarnado sea un medium. Se puede realizar esta comunicación de diferentes y diversas maneras. En este caso, el espíritu de su padre era un espíritu estudioso hace ya muchas encarnaciones. Él se dedica mucho a meditar, a seguir aprendiendo, a tener siempre en su mente y en su conciencia las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. En este capítulo se menciona, el amor que une tiene que tener el entendimiento, tiene que ser sin egoísmo. Tenemos que decir siempre a los que amamos felicidades y que ellos estén bien, mejor que nosotros. Si no, puede ocurrir que el de nosotros sea tan fuerte que vuelva prisioneros a los que amamos. Esta es la comunicación entre un encarnado y un desencarnado cuando hay un lazo de amor. El lazo de amor tiene que ser fuerte, claro está, más consciente. Consciente tanto de la parte desencarnada, de que se encuentra desencarnado, y de la parte encarnada, que pues está desencarnado, más sin embargo existe una conexión y no se puede hacer que se genere alguna dependencia u obsesión de ninguna de las dos partes. No. Nosotros los desencarnados podemos comunicarnos con los que amamos, sean estos mediums o no. Si no, puede ser por el desligamiento durante el sueño o por las conversaciones a través del pensamiento. Para que este intercambio sea bueno, tiene que ser una conversación edificante y agradable. El desencarnado necesita estar bien, consciente de su estado, comprender para ayudar siempre. Porque así como el encarnado, y siempre se recomienda el encarnado cuando pierde a un familiar o a alguien a quien ha amado mucho y no tiene la conciencia de que pues el desencarnado en espíritu ya puede escuchar todo, el encarnado puede de cierta manera mantener la conexión, pero al punto en el que se vuelva como un prisionero al desencarnado. En el ejemplar anterior hemos visto cómo varios desencarnados comentaron con Patricia cómo se encontraban en hospitales, en las colonias en los puestos de socorro, porque se encontraban, no quiero decir torturados, pero sí escuchaban mucho las lamentaciones de sus familiares que lloraban por ellos, ¿no? Entonces, el espíritu desencarnado tiene mucha mayor sensibilidad. Se puede hacer o se puede generar, digamos, eh, una comunicación no tan buena, no tan edificante, si es que ya sea el encarnado o el desencarnado extrañe demasiado o quiera demasiado. Más, sí se puede tener una comunicación y un intercambio de pensamientos de manera buena, que no cargue ni al encarnado ni al desencarnado, como en este caso Patricia lo tiene con su padre. Y Patricia nos comenta, así siempre es mi padre, bondadoso y sabio, intentando siempre educar a todos los que le rodean.
Muchos espíritus del astral inferior lo llaman fetichero por su pasado en otras existencias y despreciándolo por ser un estudioso de las verdades eternas. Habremos recordado, no estoy segura si era en el segundo o en el primer libro, creo que fue en el primero, en donde yo hice mucho énfasis a las frases que su papá le dictaba o le enviaba a Patricia, porque es en esta época en donde ella siente mucho el pesar de extrañarlo, siente mucho el pesar de no estar con su familia, de estar, a pesar de que se encuentra en un mundo que ella ama, siente ese pesar y es el papá uno de los espíritus y una de las voces que más le dan conciencia y le dan motivación para continuar y no desfallecer en el camino evolutivo, en el camino de seguir aprendiendo y no extrañar tanto, sino aprovechar lo que se tiene. En este caso, el conocimiento y la sabiduría que el babá le brinda ya no es tanto de fortaleza, sino es un poco más de esclarecimiento. Como mencionamos, Patricia tiene un proceso de crecimiento espiritual, se equilibra muchísimo más. Entonces, la ayuda que ella necesita ya no es tanto de apoyo o soporte emocional, digamos, en cierta forma, sino es para poder aumentar y mejorar su conciencia, ¿no? Y esta frase rescatamos. Pero hija, ves la manifestación de Dios tanto en lo extraordinario como también en lo simple y necesario. Esta casa, la casa del escritor, que es tu hogar de momento, es absolutamente necesaria, pues se encuentra allí espíritus que se dedican al perfeccionamiento psicológico de los hombres. En ese menester, la simplicidad no es solo necesaria, sino realmente imprescindible, pues es en su interior que el hombre necesita asemejarse a Dios, que es realmente profundamente sencillo. Esta conversación se da en un momento cuando el padre le pregunta a través de pensamientos a Patricia cómo era la casa, si la casa en la que ella se encontraba era hermosa. Y ella le responde sinceramente que sí y que había visto lugares más bellos incluso. Y es aquí donde el padre, con su sabio conocimiento, le menciona esta frase que le hace a ella darse cuenta de que las cosas, por más que no parezcan bellas o hermosas, tienen un porqué y que la belleza, incluso en el plano espiritual, a veces se puede confundir, ¿no? Ella, teniendo tanto avance y desarrollo y equilibrio, en un momento empezó a confundir un poco la belleza que puede resultar ante los ojos versus la belleza que verdaderamente Dios manda y ama. Entonces estamos en el capítulo final, que se llama En el término. Patricia culmina el curso en la casa del escritor de 2 años y comparte con nosotros la alegría que sintió ella y sus compañeros al poder culminarlo, ¿no? Y empiezan a comentar sobre sus planes futuros una vez terminado este aprendizaje. También nos da una descripción un poquito más detallada de cómo se ha trabajado la psicografía para estos ejemplares que venimos analizando. Ella menciona, al final de este curso, en medio de la emoción y la euforia por el objetivo alcanzado, un nuevo sentimiento comenzó a tomar cuenta de mí. Era un sentimiento de plenitud, un placer inmenso de vivir, sentir en los poros del alma el amor que Dios tiene por el hombre y por todo lo que es suyo. Es con estas pequeñas frases que uno va descubriendo el, el amor. Yo no voy a decir el amor o el placer a vivir, sino más quisiera decirlo a existir, porque vivir puede ser un poco más para la parte encarnada. A través de estas literaturas, de estos libros, Patricia nos detalla muchísimo eso y nos hace rescatar la importancia de reconocernos como seres que existimos y que existimos tanto encarnados como desencarnados y que seguimos aprendiendo. Ella nos comenta, yo también hacía mis planes con mucho cariño. Ya había escrito libros que iría a dictar a la medium. Todo lo que empieza tiene continuidad y término. Iba a ir durante un tiempo a trabajar con la literatura, dictando mi vivencia a los encarnados. Planeé también lo que iría a hacer después de este trabajo. Voy a continuar estudiando en colonias de estudio. Seré también instructora, enseñar en cursos. Esto es lo que deseo y sueño. Ella empezó a tener mucha más claridad de lo que vendría a ser su vida ya en este mundo espiritual, ¿no? Muchas y muchas veces fuimos a los afiliados encarnados a darles fuerzas y entusiasmo en el desarrollo de sus trabajos. Si los espíritus malos los desanimaban, nos cabía animarlos.
Esta frase nos ayuda a darnos cuenta. En este caso hablan de los afiliados a la casa del escritor, más lo podemos generalizar y darnos cuenta o comprender que todos estamos siendo ayudados. De alguna u otra manera, siempre tenemos espíritus afines, espíritus amigos, que nos están apoyando en nuestro proceso de aprendizaje, de conocimiento, más aún nosotros quienes nos encontramos en este camino de volver a reconocer las verdades espirituales, de tratar de vivir en el bien y edificarnos de la mejor manera posible. Patricia nos comenta, todos nosotros teníamos conciencia de las dificultades que encontraríamos. Nada se realiza fácilmente, pero el entusiasmo en construir, en realizar, era fuerte en nosotros. Y es que es verdad, tanto en la parte de la existencia encarnada como en la parte de la existencia desencarnada, siempre vamos a encontrar dificultades a medida que vamos avanzando, que nuestros aprendizajes van también desarrollándose. Y nada va a ser fácil, más si se tiene la voluntad, si se tiene el entusiasmo y la fortaleza de mantenerse, pues siempre se puede seguir construyendo. Y antes de terminar esta, esta charla, como siempre les tengo algunas frases. Vamos. Bueno, particularmente al momento de leer algún ejemplar, alguna literatura, me gusta mucho rescatar ciertas frases, tanto para poder comprender un poco mejor la literatura que estoy leyendo, como para que me sirvan a lo largo de mi vida, ¿no? A veces tenemos momentos de flaqueza, momentos en donde dudamos ciertas cosas, en donde no entendemos, y estos libros edificantes, esta literatura edificante, la literatura espírita que estamos compartiendo en esas charlas, los 3 ejemplares que ya vamos analizando tienen muchísima información muy inspiradora. Tienen frases que de verdad a mí me han marcado y que me ayudan a levantarme a mí y a quienes pues a veces aconsejo en momentos en donde las cosas o las situaciones en nuestras encarnaciones, las situaciones terrenales nos hacen un poco dudar. Y espero que les guste estas frases que tenemos aquí. Empezamos. El cultivo de la armonía y fraternidad es el antídoto de nuestros conflictos psíquicos y hasta de los dolores materiales, pues estos provienen de los conflictos psicológicos. No se debe llorar por el pasado, solo coger lecciones para el futuro. No es porque nos equivocamos una vez que no se pueda vencer en el futuro. Creo que cuanto más fueran los desencarnados preparándose para la encarnación, más oportunidad tendrán de progresar, de realizar buenas tareas. La Tierra está necesitada de mucho aprendizaje. Saber es del espíritu activo, que trabaja y estudia, que tanto puede estar encarnado como desencarnado. Aquel que sabe es porque aprende, y para aprender no se ahorran esfuerzos. Si todos cambiasen la cosecha mala por el trabajo en el bien, por la transformación interior para mejor, la cosecha de dolores y sufrimientos desaparecería de la tierra. Solo damos lo que tenemos, solo enseñamos lo que sabemos, solo podemos incentivar a otros a hacer si hacemos. Y esta es una frase que menciona André Luis, quien apadrinó a todos los alumnos que estuvieron con Patricia y que finalizaron el curso en la casa del escritor, y menciona: dificultades solucionadas son escalones que subimos en el progreso. Hagan sus trabajos con entusiasmo y cariño. Insistan y realicen, porque es haciendo que un día podremos decir hecho. Sintamos siempre en la tarea realizada la oportunidad que recibimos para progresar, hacer y realizar. Que todos lo consigan. Con ello, damos por concluida esta charla. Hemos comentado sobre la casa del escritor. Y para continuar y casi ya terminar la saga de estos 4 libros, tenemos el último, que sería El vuelo de la gaviota, que será analizado en la siguiente charla. Esto fue todo conmigo. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver ahora si alguien desea comentar o hacer alguna pregunta referente a la charla. Sí. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos.
Bueno, para felicitar a Lore, como siempre nos tiene acostumbrados, nos deja con cada una de estas charlas basadas en esta saga, nos deja con mucho conocimiento, nos deja una sensación eh, de tranquilidad y de paz, porque a través de estos libros que son psicografías, nos muestran cómo es el mundo espiritual y es algo que nosotros tenemos avidez por saber. Y bueno, siempre ella nos mantiene atentas de principio a fin, ¿no? Le agradezco y la felicito mucho por esta charla. Un abrazo, Lore. Buenas noches, Shiri. Sí, muchas gracias. La verdad es que las mismas obras literarias son las que nos mantienen así, ¿no? Una cosa es escucharlo tal vez y como que comentado y otra es diferente leerlo, ¿no? Así que yo sí les recomiendo que lean de principio a fin cada una, porque un libro trae diferente conocimiento al otro, cada uno te va generando emociones distintas y lo mejor de todo es que es un libro edificante, te da tantas enseñanzas de manera tan simple que ni lo sientes, ¿no? Sí, sí, obviamente que nos dejas con muchas ganas de leerlo, ¿no? Pero, o sea, nos haces una presentación del texto que nos motiva a leerlo, ¿no? Y nos muestras también mucho del conocimiento que eso tiene. Obviamente que cuando lo leamos, pues, obviamente vamos a tener toda la riqueza que ese texto nos puede entregar. Pero me gustó tu presentación de todo de este texto. Gracias. Vamos a ver si alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Ana C. Te escuchamos, Rosalía. Bueno, buenas noches, Lore. Darte las gracias por esta charla tan interesante, tan bonita, tan entretenida y sobre todo que nos da muchos conocimientos, como lo ha dicho Silvia, ¿no? Y la pregunta mía sería, ¿estas obras están en español o en portugués para realmente seguir la lectura como tú lo has hecho y empaparnos de toda esa sabiduría que nosotros estamos siempre en su búsqueda, ¿no? Y bueno, decirte de que cada personaje, cada parte que tú nos has relatado nos trae una enseñanza y nos viene a responder muchas inquietudes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, siempre las personas que no conocen de la doctrina, pues dicen, ay, cómo quisiera morirme para descansar, pero de acuerdo a lo que tú nos estás narrando, pues realmente no se descansa, al contrario, ¿no? Se aprende más, siempre se está en actividad, siempre hay algo que hacer en el mundo espiritual que nos lleva a nuestro desarrollo personal, espiritual, ¿no? Y el saber eso es ¿qué te digo? Nos abre una perspectiva muy linda de existencia espiritual, ¿no? No necesariamente corporal, sino espiritual. ¿No? Muchas gracias, Lorena. Buenas noches, Rosalía. Muchas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, incluso en varios de los libros mencionan las horas, ¿no? O sea, digamos que las horas, el día tiene 24 horas, ellos se pasan 16 horas trabajando y 8, como ya no necesitan de descanso físico, digamos, no necesitan, bueno, cuando la persona desencarna, Patricia lo cuenta en su primer libro, sí hay una necesidad aún de tal vez descansar, porque el espíritu todavía no está pues completamente adecuado al mundo espiritual, ¿no? Entonces hay una necesidad de descansar, de ducharse, de tal vez incluso comer. Vas avanzando en el progreso espiritual, en la evolución, y ya ello se ve pues anulado, ¿no? Ya más, o sea, no existe el descanso en sí, no es necesario dormir, al contrario, trabajar en lugar de cansarte o generar un cansancio físico o un estrés mental como nos sucede aquí en la Tierra, pues allá básicamente es la forma en la que uno crece. Es básicamente como respirar. No se genera un cansancio y por el contrario, siempre hay
un hambre de más, ¿no? Un hambre, bueno, va variando, obviamente va a depender de cada espíritu, de la vivencia de cada espíritu y el desarrollo y la evolución de cada uno, pero la idea y la tendencia es a seguir aprendiendo más y seguir ayudando y seguir escuchando y seguir como que entregando todo lo que le entregan a cada uno. Más o menos como tratamos, más o menos tratamos de hacer aquí. Ahora, para responderte a la parte de si los textos están en español. Sí y no. A ver, yo me acuerdo que busqué en la librería, no sé si era Ibero, creo que era Ibero, y tenían hasta las cuatro, o sea, toda la saga completa. Más el año pasado, a fines del año pasado, se había agotado. No sé si esté disponible ahora. Entonces, eso quiere decir que efectivamente sí se encuentran todos los textos en español. O sea, creería. Simplemente que en las librerías aquí en Perú no se encuentran, o sea, o está agotado o está muy escaso. Ahora, formas de tener el libro, el primero, sí lo tenemos en digital, creo que si mal no me acuerdo está en la biblioteca, también incluso creo que sí, en español. El segundo, el digital de español se encuentra en una página que se llama Script, que lo puedes leer y si es que te demoras mucho, pues a veces ya se corta, más también se tiene el digital en la biblioteca, o no estoy segura, Nacé, por favor, me confirmas, pero ese digital es en portugués. El tercero, que es La Casa del Escritor, este sí se tiene en digital y en español, y sí se encuentra en la biblioteca nuestra. Y el cuarto, que es El vuelo de la gaviota, ese sí es el más difícil de encontrar. Ese es casi imposible de encontrar. Y creería que solamente está en digital en portugués. Más de que existen en español, existen. Pero de que se vendan aquí en Perú, actualmente creería que no. Ok, gracias Lore, gracias. Muy interesante, me encantó la conversación de Patricia con Arthur, ¿no? Y cuando él le cuenta de que ha pertenecido a una legión, ¿no? Y después conoce a Jesús y eso lo transforma, ¿no? Es una parte que me ha interesado mucho. Gracias, gracias Lore. Ok, te soy honesta, Rosalía, yo este libro lo he leído ya hace meses y para armar la charla, básicamente que lo vuelvo a releer y justamente en esta parte de Arthur que yo no me había acordado que había pasado, porque hay tantas vivencias, tantas historias, tantos relatos de varios personajes y varios amigos espirituales que va encontrando Patricia en el camino, que uno se pierde con tantas historias, pero cuando lo he releído y habló específicamente de Arthur, que era uno de los que ayudan en el centro espírita donde trabaja su papá, cuando lo he leído y habló sobre nuestro Maestro Jesús, mi mente fue a Rosalía. Esta parte le encantaría leerla, porque de verdad es maravilloso. Claro, yo he hecho un mega resumen, ¿no? Pero la forma en la que él relata un poco el encuentro y todo lo que ese encuentro significa para él por el resto de su existencia, porque fue un momento, claro, está hace 2000 años y pico atrás, más es ese encuentro y ese amor y esa impresión que él tiene de este ser tan bondadoso que estaba encarnado, que le hace a él, en cada desencarnación, cada vez que regresa al mundo espiritual, volver a darle las fuerzas para volver a salir, o sea, volver a reencarnar y seguir mejorando y mejorándose e instruyéndose. Y justo en este momento en el que se relata todo esto, es cuando están en el centro espírita y Arthur está viendo esta imagen. Creo que sí es una imagen de justamente Jesús de Nazareno en alguna acción, no recuerdo exactamente, y es Patricia la que le pregunta como que curiosamente, ¿no? Porque Patricia era una periodista para este entonces y le preguntó como que esta imagen, ¿te gusta ver imágenes? Porque ya lo veía con ese actor, ¿no? Y él le cuenta, sí, para mí es importante y bueno, ese relato es bien bonito, es cortito, es una parte cortita, pero es bien bonita, ¿no? A uno le da como que una impresión de, wow, imagínate si le pasaría a cada uno eso. Sí, Lore, justo eso estaba pensando. Gracias. Gracias por tu participación, Rosalía. ¿Alguien más desea comentar o hacer alguna pregunta al respecto de
de la charla. Bueno, creo que ha quedado todo muy claro, como siempre Lore, capturando nuestra atención en sus charlas. Eh, bueno, a mí particularmente estos 4 libros me marcaron bastante y creo que ya lo dije en las presentaciones anteriores. Acabo de poner lo que tenemos en la biblioteca, acabo de poner los PDFs gratis que tenemos en la biblioteca. Tenemos Violetas en la Ventana y tenemos me parece que es Viviendo en el Mundo de los Espíritus. No, el La casa. vuelo, la casa, ¿no? La casa del escritor, justamente lo que Lori acaba de hacer. Es bastante difícil Viviendo en el Mundo de los Espíritus. Acabo de poner el link de Script donde lo tienen. No permite bajarlo. Así sea socio de Script, no permite bajarlo. Y acabo de ponerles la carátula del vuelo de la gaviota, que ese sí es más difícil todavía de encontrarlo. Eh, bueno, tampoco si lo tuviera no se los pondría porque es el próximo libro que nos va a comentar Lorena. Pero lean Violetas en la Ventana y lean este libro que es La Casa del Escritor, que también es bien interesante. A mí particularmente me gusta más el, el segundo libro, que es Viviendo en el Mundo de los Espíritus, donde ella nos describe todo en absoluto. Pero los 4 son buenísimos. Yo he tenido la oportunidad de leerlos, los tengo, los conservo todavía en Brasil, en el Centro Espírita de Brasil los he donado, doné todos mis libros porque no pude traerlos y son unos libros que yo siempre recomendé, siempre recomendé estos libros, son buenísimos. Ojalá pudiéramos conseguir eh, estos libros en español para que puedan leerlos, ¿no? Por el momento lean esos 2. Pienso que la mayoría de repente ya leyó Violetas en la Ventana porque es bien famoso ese libro. Pero lean el otro que es el que nos ha comentado Lorena y que lo tenemos en la biblioteca y que acabo de compartirlo en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bueno, felicitarle a Lorena, como siempre, como les dije hace un momento, que captura nuestra atención y tratándose de literatura espírita, pues siempre es maravilloso escuchar los relatos y las enseñanzas que nos traspasan los espíritus, porque estas psicografías, estos dictados, son justamente para eso, para que nosotros podamos estar informados de cómo es la organización de las colonias espirituales, de cuál es el tipo de trabajo que hacen los espíritus en el otro plano y para que pues tengamos también nos vayamos formando esa idea de que no nos vamos a dormir, ¿no? Como por ahí nos dicen, nos vamos a dormir y nos despertamos el día del juicio final. No, nosotros nos vamos al otro plano y ahí continuamos evolucionando, continuamos desarrollándonos, nos encontramos con seres queridos de otras vidas, vamos recordando situaciones pasadas, vamos nuevamente haciendo alianzas con ellos, de repente pactuando retornos a la vida terrenal, vamos ayudando y creciendo. Ese es el trabajo espiritual, por eso les dije cuando leyeron el Evangelio. Tiene mucho que ver con el mensaje que nos dio el Evangelio, porque continuamos siendo obreros espirituales, obreros de Dios, ¿no? Y cada historia que se desarrolla en estos 4 libros es realmente interesante. Entonces, nuevamente los recomiendo, no se pierdan de leer estos libros de Vera Lucia Marinsecki y sobre todo los del Espíritu Patricia. Hay muchos otros libros que infelizmente no han sido traducidos, pero por ahí como que ya están comenzando a hacer películas y las películas de los libros y sería bien interesante. Ahora de Violetas en la Ventana creo que sí hay obras teatrales inclusive, pero película no hay. Y el que le da flojerita de leer, pues vaya a YouTube que hay los audiolibros también en español. ¿Ok? Entonces, gracias Lore, felicitaciones por tu charla, estuvo muy buena y ahora vamos a pasar a lo siguiente.